Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? Nuevamente otra vez con otro video más en el día de hoy, y esta vez quería traerles una pequeña guía de lo que yo considero es lo más importante que debemos hacer y tener presente lo siguiente que les voy a mencionar, ¿sí? Esto puede ser ventaja, desventaja, saber sacarle provecho a todo esto que tenemos durante el KVK. ¿Vale? Antes de una guerra tan importante como lo es la guerra de paso nivel 7, en este caso para himno heroico, chicos, ¿vale? Ustedes saben que el paso de nivel 7 es súper importante porque define la invasión hacia un lado, hacia otro, ¿sí? Entonces esto es súper importante antes de la tierra del rey. Entonces la tecnología y las investigaciones tienen que estar lo más avanzado posible, ¿vale? He visto jugadores que están mucho mejor que yo realmente y son T4 muy activos, y estaba como viendo y haciendo un énfasis. Quiero hacer un énfasis en lo que sería lo que nos puede dar mejor beneficio. Sé que muchos ya lo saben, chicos, pero hay otras personas que no lo saben y no lo tienen presente. Entonces esto les va a servir mucho, esta pequeña guía, para que al menos lo observes y saques tu propia estrategia, que es lo que se quiera al final. No te digo que hagas exactamente lo mismo que yo digo, porque puedo estar equivocado, ¿vale? No puedo tener siempre la razón, o no la tengo definitivamente, ¿sí? Nada de lo que yo diga tiene que ser 100% real. Es decisiones tuyas, pero es como abrirte la mente un poco a cada uno de los jugadores o las personas que ven este video, de cómo podrían crear una estrategia con respecto a la obtención de cristales, ¿sí? Porque recuerden que la obtención de cristales permite desarrollar más investigaciones, ¿vale? Entonces vamos a ver, lo primero que tenemos que hacer es tener presente que para obtener más cristales, la mina de cristal debe estar al nivel 25 en el día 1, ¿vale? Esto nos permitirá llenar el 100%, que son básicamente 400k de cristales durante un día, ¿vale? Que nosotros vamos a ir cobrando, ¿vale? Por ejemplo, yo en este momento no compré el suministro de temporada, que nos da 50% más, ojo, de velocidad de explotación, ¿sí? Esto es súper importante. Y aparte de eso recibimos 60k, 60.000 de cristales todos los días, ¿vale? Entonces en este caso no lo tengo, en esta cuenta no lo tengo, pero entonces, ¿cómo podemos aumentar la velocidad de la producción de cristales? Aparte de la mina, las mejoras del baluarte nos dan una excelente velocidad, por así decirlo. Aquí yo tengo un 107% más, que me genera una velocidad adicional para obtener cristales, chicos, ¿vale? ¿De dónde sale este 107%? Son las mejoras de los baluartes. ¿Y cómo mejoran los baluartes, chicos? Los baluartes se mejoran haciendo las misiones diarias, ¿sí? Las misiones diarias son súper importantes, ¿vale? Entonces, esto va a ser un orden de ideas que yo tengo y se los quiero dar a ustedes. Vuelvo y repito, muchos ya lo conocerán, así que solamente es para los que desconozcan esta información o puedan analizar y decir, lo he estado haciendo mal, o realmente puedo mejorar, o Clay, realmente no es como lo dices, es de otra manera. Entonces yo ya puedo volver a subir un video nuevamente con las explicaciones y analizarlo según la manera que las personas o jugadores me lo digan. O sea, no puede ser exactamente 100% seguro lo que yo digo, vuelvo y lo repito, ¿vale? Pero de momento voy a decirles como yo pienso es la mejor optimización, ¿vale? Volvemos. Con las misiones diarias restantes que tenemos, las misiones diarias de baluartes, podemos obtener favor, ¿sí? Que es para aumentar como la experiencia de esta barra, subir de nivel nuestro baluarte, ¿vale? O la habilidad que tengamos en ese baluarte o en ese bastión, como se puede llamar. Tenemos la obtención de cristales, que es lo que obtenemos por realizar esa misión. Y la recompensa, que vendría siendo un mapa o un cajar, ¿vale? Un cajar, que son los más buscados, y a eso es donde quiero llegar. O definitivamente no obtienes nada, ¿vale? O sea, puede ser favor, cristales y nada más. Entonces hay tres diferentes recompensas, tres diferentes opciones, diría yo: nada, mapa del reino y cajar, ¿vale? Entonces, chicos, la cuestión está en lo siguiente: entre mejor favor tengamos, más rápido llenaremos el nivel
de nosotros poder mejorar el baluarte, ¿vale? Entonces quiere decir que cada vez que hagamos más misiones vamos a llenar mucho más rápido este nivel del baluarte. Uno, por ese lado, ¿sí? Segundo, vamos a obtener mejor cristal y alguna recompensa mejor al mapa del reino, ¿sí? Eso de explorar es lo mejor que puedes hacer. Sé que cuesta mucho, es muy cansón, pero prefiero recibir Cajar y mapa del reino y no un mapa del reino, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar? Las recompensas sí o sí obligatorias que debemos nosotros hacer es esta, la que nos da Cajar y más experiencia y un poco más de cristales, pero lo más importante, obtener Cajar, ¿vale? En el reino perdido las misiones más fuertes son estas, digamos, las que dan Cajar son de mejorar tropas, ¿sí? Aumentar 110k de poder, hacer 50.000 puntos de poder, hacer yo no sé cuántas tropas. Entonces las de entrenamiento de tropas son las que más dan estos Cajar, ¿vale? Entonces esas son las misiones que nos piden mucho por el tema de que tenemos que gastar aceleración, chicos, pero hay misiones que no nos pide acelerar, como es de la recolectar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ir a la misión, y si digamos en este caso yo no tuviera esta misión de recolectar que me diera un Cajar, lo único que hago es pasar. Vamos a hacerlo con otra misión para no pasar esa, porque ahora la pienso hacer para que me dé el Cajar. Por ejemplo, no quiero hacer esta, que no hago estas de... Voy a pasarla a ver qué opción tengo de que me genere una recompensa con Cajar. Ya he estado pasando para hacerlo en el video, pero no tuve suerte. Vuelvo y no tengo suerte. Entonces buscar cambiar, esto se cambia cada 5 minutos, 7 minutos, perdón. Pensé que era cada 5 minutos, pero tiene un tiempo determinado para poder tener otra oportunidad de cambiar esta misión. Entonces, importante coger o elegir, perdón, la palabra, las misiones que nos da más favor, ¿sí? Sí o sí más favor desde el día 1, desde el día 0 que entres al mapa, en cuanto obviamente el territorio de la alianza en que estás o de la coalición toque los baluartes, escoger los que dan más favor, ¿vale? Y la recompensa del Cajar, porque ahora lo menciono, es muy importante, ¿vale, chicos? Y obviamente el añadido es que vienen más cristales. Entonces, ¿cómo podemos obtener nosotros más cristales, más favor, perdón, aquí? Entonces, después de llevar la mina al 25, subir lo que es el intercambio cultural, que nos da más favor, ¿vale? Después de eso, también subir el tema del Caracú, que vamos a tener se me fue el nombre en este momento, aquí está, vamos a verlo. Son tantas cosas, chicos, que se me fue que es Caracú, pero la prueba del Caucaruac, muy bien. Aquí, porque vamos a estar reclamando por hora, pero entonces esto también es importante irlo subiendo. Aquí el orden y la prioridad, digamos que los primeros días deben ser entre este, que es el intercambio cultural para el favor de las misiones del baluarte, y el Caracú. ¿Por qué? Porque nos da más cristales en este, por ejemplo, cada hora que estamos reclamando cristales para poder mejorar más investigaciones, ¿sí? Más investigaciones. Entonces eso es lo súper importante, chicos. Aquí yo estoy llegando hasta el otro cultural, pero me falta aún, ¿vale? Pero bueno, entonces favor, Caracú, serían como las prioridades que tenemos que darle. Ustedes observen qué es lo que les beneficia a ustedes obtener más o ser más rápidos para la obtención de sus cristales, para hacer más tecnologías. Ser súper activos es lo importante, porque hay que hacer todas las misiones todos los días, pero escoger las misiones que mejor nos beneficia, ¿vale? Después vendrían las que nos da, por ejemplo, tratados, que nos da más cantidad de cristales al hacer las misiones. Sí, es buena, pero yo prefiero aumentar el favor, ¿sí? Porque se llenaría mucho más rápido. Y aquí viene la otra cuestión. Recuerden que vimos que los baluartes tenían un porcentaje de mejora, ¿no? Entonces vamos a ver. Si nosotros llenamos esta barra rápidamente, este baluarte mejorará hasta más un 7,5%, y así sucesivamente con diferentes baluartes, chicos. Vamos a elegir este. Entonces ustedes vayan nivelando. Por ejemplo, este podría aumentar un 9%. Este ya lo tengo al 7, entonces no lo tocaría, ¿vale? Por ahora yo iría subiendo más bien. Me voy fijando aquí, por ejemplo, tengo a Pelayo, lo tengo casi a la mitad. Este lo tengo casi cerca, entonces podría buscar misiones dentro de este todo, solamente para subirle a nivel 7, ¿vale? ¿Me entienden? De aquí a aquí llegar. Por ejemplo, este está súper cerca, entonces podría terminar una misión
cambiar esta y elegir una que me dé el cajar para poder, el silbato de cajar, para poder tener más cristales, que eso es lo que vamos a tocar a continuación. Entonces fíjense siempre en las misiones que ustedes están cerca de cambiar de nivel para mejorar el baluarte, chicos. Esto es súper importante porque el baluarte mejora y produce más velocidad en la mina de cristal. Lo vamos a ver acá un segundo, aquí en este momento, en este aspecto, chicos, aquí. Entonces, entre más misiones tengamos de mejor nivel, más rápido nosotros podemos producir cristales. Y ya no es necesario tener aquí nosotros el suministro de temporada si no tenemos dinero para comprarlo, ¿vale? Entonces, eso por ese lado, y también para que lo tengan en cuenta. Otra cosa importante del por qué es súper importante hacer las misiones que tengan cajar, ¿sí? Los silbatos. En este momento, como se dan cuenta, tengo 50 silbatos. He estado haciendo día a día por las misiones, y esto todos los días tienes que hacer una misión de cajar para obtener lo que es el pergamino de lucerna, pero de cristales. Ya se los enseñaré. Aunque estos es mejor guardarlos para un momento como hoy o mañana, antes de la guerra del paso 7. ¿Por qué? Porque si ustedes optimizan bien sus cristales, sus investigaciones, para cuando abra esta guerra, las ballenas por lo general llegan rápidamente a las tecnologías, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos, a lo que abre el paso, se desbloquea un paquete de la montaña, este que está aquí disponible, que trae muchos más cristales. Ya se han desbloqueado algunos paquetes de la montaña, ¿sí? Como lo pueden ver. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos acceden, las ballenas acceden mucho más rápido a la tecnología, chicos, a la tecnología. Entonces esto es súper importante para las ballenas, pero los jugadores que somos free to play, jugadores T4, jugadores T5, que no invertimos dinero, nos cuesta llegar a las mejores misiones, mientras que las ballenas, con solo la apertura de los pasos, ya han llegado incluso a sacar 7 marchas en este momento. Entonces esto es muy fuerte y mucha ventaja para ellos. Pero entonces, ¿por qué necesitamos guardar? Y justo el día del paso 7 o Tierras del Rey, puedes escoger cualquiera de esos dos días, pero yo escogería los pasos 7, porque después de los pasos 7 viene Tierras del Rey seguido. Hoy, hasta mañana, antes de que abra el paso, tendré que hacer los 50 cajas, ¿sí? Por lo general da 45.000 de cristal, que estamos hablando de, ya les digo, estoy haciendo aquí rápidamente la conversión. Estamos hablando de 2.250.000 cristales que voy a obtener haciendo solamente esto, ¿vale? Sé que no es mucho, pero para nosotros nos sirve un montón. Y ahí es donde nosotros debemos entrar a priorizar qué misiones subir. ¿Qué es lo que necesitamos subir? Si tenemos un KVK que es bastante fuerte, o si queremos ser bastante fuertes, ¿sí? Si ya hemos nivelado, por así decirlo, lo que es tratados, intercambio cultural, lo de Caracú, porque aquí te va pidiendo uno a uno hacia atrás. Entonces, si no te deja avanzar, ya hay que realmente enfocarse en subir las misiones que nos generen nivelar un poco el ataque o el daño recibido del enemigo. Ya no igualarnos a las ballenas, ¿sí? Ya no igualarnos y decir, bueno, vamos a obtener más daño, ¿sí? Aumentar más el daño, porque va a ser imposible. ¿Por qué? Porque no podemos llegar a ese nivel. Si toca ir hacia atrás haciendo niveles, completando, es muy difícil. En cambio aquí va aumentando el nivel, el costo. Entonces vamos a ir poco a poco observando qué nos puede dar. Por ejemplo, puedo hacer estas con 2 millones, podría hacer estas, que es aumentar el ataque, pero se me acabaría automáticamente casi en el nivel 8 los 2 millones que estaría guardando. Entonces podría yo decir, si yo soy infantería, mejoro también el ataque aquí a estas tropas poco a poco de mi infantería. Si soy arqueros, mejoro arqueros. Si soy caballos, mejoro caballos. Y así en general ir buscando las investigaciones que nos prioricen, mejorar el ataque o al menos nivelarlo con el nivel de daño que vamos a recibir, ¿sí? Por lo general en los informes está ataque tanto por ciento del enemigo y ataque tanto por ciento nuestro. Entonces un poquito más nos ayuda a que no estemos en más desventaja, ¿sí? Digamos que las ballenas ya tienen básicamente todo ya hecho, ¿sí? Entonces ellos ya nos pegan súper duro, pero nosotros podemos tratar de que eso minimizarlo un poco,
¿sí? Minimizarlo un poco. Entonces es ir escogiendo, viendo lo que podemos hacer y qué gastar nuestros cristales ahora sí en el tema de ataque o aumentar el daño dentro de nuestra investigación, chicos. Entonces, más que una guía, también es para que ustedes vean, entiendan, puedan sentirse en capacidad de interactuar, identificar qué es lo que deben priorizar, qué no deben priorizar, al inicio qué deben hacer. Llegando, por ejemplo, el KVK son 50 días, han pasado 27 días, 26 días. Entonces, dentro de los 26 días, ¿qué debo priorizar primero en las investigaciones para un momento como este, que ya la guerra, creo que la guerra determinante es en el paso nivel 7? ¿Por qué? Porque está bien que Tierras del Rey es cuando entras a Tierras del Rey, súper bien. Pero si en el paso nivel 7 tú has perdido, te invaden y te sacan de aquí, no vas a poder ingresar a Tierras del Rey. Sí o sí tienes que darlo todo y luchar para mantener la posición o sacar al enemigo, ¿sí? Ya si se mantiene como la paridad en ese momento, como la igualdad de que no los puedo expulsar de su tierra o no te han sacado de tu tierra y tienes acceso a zonas del rey, entonces ahí sí viene las guerras de Tierras del Rey, que lo general no es mucho más rápida, sí, es mucho más rápida porque ya empujas con los aliados, pero aquí no, además no se puede construir fortalezas, en fin, aquí ya es guerra de banderas, una guerra mucho más directa y de desgaste. En cambio aquí sí es fortalezas a diestra y siniestra, como crear estrategias de defensa, pero entonces es donde debes escoger qué debes hacer y qué priorizar. Pues nada, chicos, espero que esto les sirva y puedan ustedes sacar sus propias conclusiones con respecto a la investigación y lo de la obtención de cristales para nosotros hacer más rápido las misiones, ¿vale? Bueno, un saludo, cuídense mucho.